una división de caminos. Roma y Bizancio del siglo V al XIII. Cuando en el año 323 el emperador Constantino estableció la Iglesia cristiana como poder dentro del Estado, los problemas con los que ésta se vio enfrentada fueron enormes. Durante los periodos de persecuciones no fue necesario ni en realidad posible construir lugares públicos para el culto. Las iglesias y locales de reunión que existían eran pequeños y sencillos, pero una vez que la Iglesia se convirtió en el mayor poder del reino, el conjunto de sus relaciones con el arte tuvo que replantearse de nuevo. Los lugares del culto no podían tomar por modelo a los templos antiguos, puesto que sus funciones eran completamente distintas. El interior del templo no consistía en general sino en un pequeño altar para la estatua del dios. Las procesiones y sacrificios se celebraban en el exterior. La iglesia, por el contrario, tenía que contar con espacio suficiente para toda la congregación de los fieles reunidos para escuchar la misa celebrada por el sacerdote sobre el altar mayor o el sermón pronunciado por éste. Por ello, las iglesias no tomaron como modelo los templos paganos, sino las grandes salas de reunión que en la época clásica habían sido conocidas con el nombre de basílicas, que aproximadamente quiere decir salas reales. Estas construcciones eran empleadas como mercados cubiertos y tribunales públicos de justicia, consistiendo principalmente en grandes salas oblongas con compartimentos estrechos y bajos en los laterales, en los lados largos, separados de la sala principal mediante hileras de columnas. En el extremo había con frecuencia un espacio para un estrado semicircular donde el presidente de la asamblea o el juez tenía su asiento. La madre del emperador Constantino erigió una basílica semejante como primera gran iglesia, y en lo sucesivo la palabra se empleó para designar iglesias de este tipo. El estrado semicircular sería empleado para el altar mayor, hacia el que se dirigían las miradas de todos los fieles. Esta parte del edificio donde se hallaba el altar se conoció con el nombre de coro. La sala principal o central donde se congregaban los fieles fue denominada después nave, mientras que los compartimentos más bajos de los laterales recibieron el nombre de naves laterales o alas. En la mayoría de las basílicas, la nave alta estaba sencillamente cubierta con techo de madera, dejando sus vigas al aire. En las naves laterales el techo era generalmente liso. Las columnas que separaban a la nave de los lados se decoraban con frecuencia suntuosamente. Ninguna de las basílicas primitivas se ha conservado tal como se construyó, pero a pesar de las alteraciones y renovaciones efectuadas en los 1500 años transcurridos desde entonces, aún podemos formarnos una idea del aspecto general de tales edificios. El problema de cómo decorar estas basílicas fue uno de los más serios y difíciles, porque la cuestión de las imágenes y su empleo en religión se planteó de nuevo, provocando violentas disputas. En una cosa estaban de acuerdo casi todos los cristianos: no debía haber estatuas en la casa de Dios. Las estatuas eran demasiado parecidas a las imágenes talladas y a los odiosos ídolos que estaban condenados por la Biblia. Colocar la figura de Dios o de uno de sus santos sobre el altar era algo totalmente absurdo. ¿Cómo comprenderían los paganos que acababan de convertirse a la nueva fe la diferencia entre sus viejas creencias y el nuevo mensaje si veían tales estatuas en la iglesia? Demasiado fácilmente podían creer que estatuas semejantes representaban verdaderamente a Dios, como una estatua de Fidias habían creído que representaba a Zeus, y así aún les sería más difícil comprender el mensaje del único Dios todopoderoso e invisible a cuya semejanza estamos hechos. Pero aunque todos los cristianos devotos se opusieron al naturalismo de las estatuas, sus ideas acerca de la pintura eran muy diferentes. Algunos las consideraban útiles porque recordaban a los fieles las enseñanzas que habían recibido y porque mantenían viva la evocación de los episodios sagrados. Este fue el punto de vista adoptado principalmente por la latinidad, esto es, la parte occidental del Imperio Romano. El Papa Gregorio el Grande, que vivió a fines del siglo VI, adoptó esta actitud. Recordó a muchos de los que se oponían a toda especie de representación gráfica que muchos de los miembros de la Iglesia no sabían leer ni escribir y que para enseñarles las imágenes eran tan útiles como los grabados de un libro ilustrado lo son para los niños. La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer, decía. Y aquí se acaba el vídeo. Para los que queráis ver la versión completa de este videolibro, que es el capítulo 6 de la historia del arte de Gombrich, tenéis que ir a mi página de Patreon y haceros patrocinadores de mi canal. Hasta la vista.